Voy a compartirles la presentación, me dicen ustedes si ahí donde la voy a poner nos quedamos o si es en otra, si es más adelante. Creo que aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí, doctora. Okay. Sí, ahí. Aquí, va. Bueno, miren, pues habíamos hablado, esta diapositiva de lo que hablaba era de la concentración de oxígeno en relación a la concentración de CO2 y en relación a la ventilación alveolar, ¿verdad? Y habíamos hablado que esta es la ecuación para poder averiguar la concentración o la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, ¿sí? Y esta se sacaba tomando la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? La presión inspirada de oxígeno se toma multiplicando la presión barométrica por la fracción de oxígeno en el aire ambiente, que es 0.21, ¿sí? Como esta ya es presión de oxígeno alveolar, ya está humidificado el aire, entonces aquí se le resta la presión barométrica, se le resta 47 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor de agua, y ya ese resultado, presión barométrica menos la presión del vapor de agua, a ese resultado se multiplica por la fracción de oxígeno, que es 0.21, y ya se le resta esta otra fracción, ¿verdad? Que es la presión alveolar de CO2, que es la misma que la presión arterial de CO2 partido del cociente respiratorio, ¿sí? Yo creo que habíamos hablado de qué era el cociente respiratorio, o no hablamos de qué era el cociente respiratorio. Sí, sí lo hablamos. Sí, va, perfecto. Aquí hay otra diapositiva en la que podemos ver de mejor forma cómo se relaciona la ventilación alveolar con la presión alveolar de CO2 y la presión alveolar de oxígeno con la ventilación alveolar. Entonces, habíamos platicado que la presión alveolar de CO2 tiene una relación inversa con la ventilación. Recuérdense que el CO2 pues pasa al alveolo para ser eliminado, ¿verdad? Entonces, a mayor ventilación alveolar, menos CO2 vamos a encontrar en el alveolo. Es decir, estamos sacando de manera más rápida la cantidad de CO2 que llega al alveolo. Ahora, con respecto a la presión alveolar de oxígeno, pues a mayor ventilación, mayor captación de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si ventilamos más rápido, más litros por minuto, entonces captamos mayor cantidad de oxígeno en nuestros alveolos. Ahora, vamos a revisar los parámetros dinámicos de los pulmones, ¿verdad? Estos parámetros dinámicos, ustedes se van a dar cuenta que a diferencia de los parámetros estáticos, lo que hacen es incluir el factor tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de incluir el factor tiempo, quiere decir que ya vamos a tomar en cuenta el tiempo en el que se realizan estas maniobras. Y entonces aquí ya van a ver ustedes realmente cuáles son los valores importantes que se toman en una espirometría, ¿verdad? Que es lo que vieron en el video. Uno de los primeros parámetros es el volumen minuto, que habíamos ya hablado que era similar o hacer una analogía con el gasto cardíaco, ¿verdad? Es el volumen que metemos y sacamos de nuestros pulmones por minuto, y entonces multiplicamos el volumen corriente por la frecuencia cardíaca y lo vamos a expresar en mililitros por minuto o litros por minuto, ¿sí? Ese es uno. El otro parámetro dinámico es la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire expirado desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual. Es el mismo volumen que la capacidad vital, ¿sí? El mismísimo. Lo único es que las maniobras tienen que ser más rápidas, como vieron ustedes en el video, ¿verdad? Para hacer una capacidad vital simple, nosotros inspiramos hasta el máximo volumen y sacamos de forma tranquila el aire hasta que ya no podamos sacar más, ¿verdad? En cambio, para hacer maniobras forzadas tenemos que inspirar rápido hasta la máxima capacidad, o sea, la capacidad pulmonar total, lo más que nos quepa en los pulmones, y expirar de forma rápida, ¿verdad?
aunque mencionan, en algunos textos mencionan que esta maniobra debe tener, para ser reproducible, como mínimo 6 segundos de duración, ¿verdad? Ahora en su libro mencionan que con 3 segundos, esto ha ido variando con el tiempo, ¿verdad? Que con 3 segundos de maniobra expiratoria de capacidad vital forzada es suficiente, ¿sí? ¿Por qué es suficiente? Porque después tenemos que medir este otro volumen que se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o BEF1, ¿sí? En inglés es FEV1, ¿sí? Entonces, este es importante porque más del 70% de la capacidad vital debe ser expirada, de la capacidad vital forzada, ¿verdad? Debe ser expirada en el primer segundo de la expiración, ¿sí? Una persona normal debe de sacar más del 70% del aire que metió de la capacidad pulmonar total en el primer segundo de la expiración forzada, ¿sí? Entonces, este volumen es bien importante. Y lo otro que medimos con la espirometría también, con algunos espirómetros, bueno, con la mayoría, ¿verdad? Porque ya vimos las curvas de flujo-volumen. Son los flujos, el flujo inspiratorio, ¿sí? Y el flujo expiratorio. El flujo inspiratorio es importante porque recuérdense que la maniobra inspiratoria es una maniobra activa, es decir, nosotros usamos músculos para poder meter el aire. Entonces, este flujo, ¿cuántos litros por minuto va a poder meter nuestras vías aéreas hasta los alvéolos? Va a depender de la fuerza muscular, ¿sí? De la presión de retracción pulmonar, ¿sí? Y de los cambios en la resistencia de la vía aérea. Entonces, estas tres cosas van a ser importantes, o sea, van a modificar este flujo inspiratorio. Si una persona tiene disminución de la fuerza muscular, por ejemplo, si tiene un Guillain-Barré o si tiene una miastenia, pues lógicamente la cantidad de aire que puede meter en los pulmones por minuto va a ser menor, ¿verdad? Y por eso también es que en las gráficas, ¿sí? En las gráficas y en los parámetros predictivos que se llaman, es decir, los que han sido evaluados en una gran cantidad de personas, tomando en cuenta lo que ya dijimos, ¿verdad? Sexo, edad y estatura. Por eso es que los volúmenes y los flujos en las mujeres son menores, porque tenemos menos masa muscular las mujeres y por tanto menos fuerza para meter volumen de aire que los varones. Entonces, por eso es que son diferentes los flujos y los volúmenes pulmonares, ¿verdad? ¿De qué depende también? De la presión de retracción pulmonar. ¿Qué tan distensibles son nuestros pulmones o qué tan rígidos están nuestros pulmones y de los cambios en la resistencia en la vía aérea? Es decir, si hay broncoconstricción o broncodilatación, ¿sí? Luego está el flujo expiratorio máximo, que se mide en litros por minuto, ¿sí? O también se le llama flujo expiratorio forzado. Y este sí es importante para evaluar enfermedades obstructivas como el asma y como el EPOC, ¿verdad? Entonces, y lo que se mide con los flujómetros que habíamos visto en las diapositivas es más que todo el flujo expiratorio, ¿verdad? Y se puede medir a diferentes porcentajes de la capacidad vital, como al 25%, al 50% y al 75%, ¿sí? Bueno, entonces, derivado de estos parámetros dinámicos y de otros parámetros estáticos que ya vimos, hay estos dos cocientes que son importantes para poder evaluar principalmente enfermedad obstructiva, ¿verdad? Uno es el cociente BEF1, capacidad vital forzada, que ya les había dicho, ¿verdad? También se le llama índice de Tifenot, ¿sí? Y en las personas sanas tiene que ser mayor o igual de 0.72, entre 0.72 y 0.80, pero más de 0.72. En su libro dice, en Constanzo menciona 80%, ¿verdad? Puede ser trasladado a porcentaje, ¿verdad? Menciona 80%. En Bernie Levy, por ejemplo, y mencionan 72%. Creo que en Wheaton mencionan 75%. Y una publicación, no sé si la más nueva, pero una de las publicaciones de la Asociación de Neumólogos de Latinoamérica menciona 72% también, ¿verdad? Entonces, por eso es que les puse este rango, ¿sí? Entonces, una persona sana debe tener, obviamente que, por ejemplo, una persona sedentaria, entre mayor es la capacidad pulmonar de las personas o mayor es el acondicionamiento físico de las personas, este índice va a ser mucho mayor. Incluso en personas, en atletas acondicionados puede ser hasta el 120%,
¿verdad? Eso es normal en atletas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en personas sedentarias podemos llegar a tener 72 a 75% del cociente del índice de tifenol. Eso está bien, porque no somos atletas y somos personas sedentarias. Entre mejor condición física tengamos, pues entonces se va incrementando, ¿verdad? Pero en personas normales puede estar, o sea, para que nosotros digamos que una persona tiene su capacidad pulmonar normal, no tiene obstrucción, no tiene ninguna enfermedad, esto es lo normal, ¿sí? Ahora, este otro cociente también es importante y también es un índice que nos puede ayudar en diagnóstico de enfermedad obstructiva, ¿sí? Es el cociente volumen residual partido de la capacidad pulmonar. Este es fácil de medir en espirometría. Ahora, este solo se puede medir si tenemos una pletismografía corporal o si se hace una dilución de helio en un paciente, ¿verdad? Acuérdense que ninguno de estos dos volúmenes se puede medir por espirometría. Lo normal es que el índice sea menor de 25%, es decir, menor o igual, ¿verdad? Es decir, que el volumen residual debe ser el 25% de la capacidad pulmonar total, no más de esto. Si ya tenemos un índice BR-CPT mayor de 25%, ya podemos estar hablando de enfermedad obstructiva, ¿sí? Ahora, aquí les tengo algunas gráficas de los patrones normales, los patrones obstructivos. Esto es una curva de flujo-volumen de los espirómetros modernos, ¿verdad? Este es un espirograma, ¿sí? Este se puede obtener en algunos espirómetros modernos, como vimos en el del video, que es un aparato bastante completo e interesante, o también en los neumotacómetros, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la curva de flujo-volumen en un paciente normal es esta, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes la fase inspiratoria que dijimos, ¿verdad? Hasta la capacidad pulmonar total, y esta es la fase expiratoria, ¿sí? En la fase expiratoria lo que vemos es el flujo, cómo el flujo empieza a aumentar conforme respiramos, y luego esta es la fase de la expiración forzada, ¿sí? Esta es, digamos, la segunda fase de la expiración forzada. Ahora miren en un patrón obstructivo cómo se mira la curva de flujo-volumen. En primer lugar, la capacidad vital disminuye, es decir, la cantidad de volumen que podemos meter aquí durante la inspiración disminuye, ¿sí? Y a la hora de hacer la fase expiratoria, miren cómo disminuye totalmente el flujo, ¿verdad? El flujo se vuelve menor y en lugar de ser una pendiente bastante recta como ven aquí, es una pendiente curva aquí. ¿Por qué? Porque al paciente le cuesta la fase expiratoria. Es decir, meter aire puede meter de forma más fácil, aunque en menor cantidad, pero la fase expiratoria sí le cuesta, ¿sí? Y este es un patrón restrictivo. Cuando hablamos de un patrón restrictivo, estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con fibrosis pulmonar, ¿sí? Tuvo daño pulmonar este paciente y fue tan severo el daño que la regeneración de las paredes de los alvéolos no se dio de manera adecuada en muchas de los segmentos pulmonares, y en lugar de regenerarse el epitelio, ¿verdad? Y transformarse en epitelio tipo 1, esto dio lugar a tejido de cicatrización. Y entonces ahí ya no hay alvéolos funcionales, ya no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces a este paciente le cuesta la entrada de aire y le cuesta la salida de aire, ¿sí? Y entonces obtenemos esta curva chiquita, ¿verdad? En comparación con una curva normal. Si lo vemos en este espirograma, aquí tenemos el espirograma de un paciente normal. Este es un paciente con enfermedad restrictiva, ¿sí? Todo es más pequeño. Digamos, las proporciones parecieran que son las mismas de la capacidad vital, del volumen tidal, todo solo que más pequeñas. El volumen residual es pequeño, ¿sí? Mientras que en un paciente obstructivo, la capacidad vital y el volumen tidal son menores y el volumen residual aumentó. ¿Por qué? Porque este paciente, lo que pasó con un paciente, sobre todo cuando tienen enfisema, ¿verdad? El enfisema lo que hace es destruir los alvéolos, los rompe literalmente. Entonces el paciente puede meter aire, pero como se han roto las paredes alveolares, el parénquima pulmonar pierde su capacidad de retracción elástica, ¿sí? Y entonces el pulmón ya no se puede vaciar por completo y queda adentro mucho volumen residual,
¿ya? Y entonces por eso el paciente luego no puede meter tanto aire como vemos aquí. ¿Por qué no puede meter tanto aire? Porque ya tiene aire metido adentro que no ha podido sacar, entonces le cabe menos cantidad, ¿sí? Luego, como el pulmón, recuérdense que en la expiración normalmente la expiración, la primera parte es la retracción, en una expiración forzada, pues, ¿verdad? La primera parte que nosotros expiramos en una expiración forzada es el efecto que hacen los músculos para sacar de manera rápida todo el volumen de aire, como vemos aquí, ¿verdad? Ya el resto de esta parte de la expiración, la parte final de la expiración, ya solo depende de las presiones intrapulmonares y de la capacidad de retracción elástica del pulmón. Como se ha perdido retracción elástica del pulmón, entonces miren ustedes la curva expiratoria del paciente. Vean aquí cómo la pendiente es bastante inclinada, ¿sí? Más bien bastante vertical, más que inclinada, es vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente en el primer segundo de la expiración fue capaz de sacar entre el 70 y el 80% de su capacidad vital, de su capacidad pulmonar total. Aquí no, aquí el paciente se tarda más, la fase expiratoria es mucho más tardada. Igual aquí, se dan cuenta que esta gráfica se parece mucho a esta, acá no. La fase expiratoria al paciente le cuesta, la tiene que ir haciendo despacio, ¿verdad? Para que no colapsen las vías aéreas, ¿sí? Y le cuesta. Entonces, en el primer segundo, el paciente es incapaz de poder sacar más del 70% del volumen de capacidad pulmonar total, ¿verdad? Así es como distinguimos una enfermedad obstructiva, restrictiva, y aquí tenemos curvas que se llaman de volumen-tiempo. Se recuerdan que habíamos hablado que los espirómetros antiguos nos sacan esta curva de volumen-tiempo. En la curva de volumen-tiempo no vamos a tener la fase inspiratoria, o sea, aquí está la capacidad pulmonar total. Cuando el paciente inspira no se grafica, solo se grafica la parte expiratoria, ¿verdad? Esta es una curva normal. Miren la fase expiratoria del paciente, cómo es, ¿sí? Y no logra sacar todo el volumen. En cambio, en un paciente restrictivo, la curva tiene la misma forma, solo que de menores proporciones. Que aquí la tenemos nuevamente, solo que volteada, si se dan cuenta, ¿verdad? Esta es una curva de volumen-tiempo igual. En paciente normal, en paciente obstructivo y en paciente restrictivo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y aquí más o menos para que miremos, están, digamos, todas las capacidades. Esta gráfica fue tomada de Levitsky. Bueno, esta la saqué del internet, pero es de una de las ediciones de Levitsky que está en color, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ustedes ver la diferencia entre una enfermedad restrictiva y una obstructiva en comparación con los volúmenes y capacidades de un paciente normal. Entonces, si se dan cuenta, la enfermedad restrictiva, como el paciente tiene mucho tejido cicatrizal en el pulmón, ¿sí? Le va a costar meter aire y le va a costar sacar aire, ¿sí? También se ha perdido la retracción elástica del pulmón y su distensibilidad también, es decir, al pulmón le cuesta expandirse y le cuesta desinflarse también, ¿verdad? Y entonces vemos que más o menos las proporciones van a ser las mismas, solo que en chiquito. Entonces, si le sacamos a un paciente con enfermedad restrictiva un índice de tífeno, puede ser que este sea normal o puede ser que esté un poco elevado, ¿sí? Pero en un paciente obstructivo, vean las proporciones de los volúmenes y capacidades, ¿sí? El volumen residual está mucho más grande, muchísimo más grande, entonces la capacidad residual funcional también es mucho mayor, ¿sí? El volumen tidal es mayor, el paciente tiene que meter un poco de más aire y el volumen de reserva inspiratorio más o menos tiene la misma proporción, ¿verdad? Pero la capacidad vital es menor. ¿Por qué es menor? Porque tiene mucho volumen residual adentro, entonces el pulmón está medio lleno de aire, por lo tanto el paciente tiene que meter una cantidad menor de aire y ya no puede meter tanto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿La fibrosis pulmonar entonces será restrictiva o Es restrictiva, es una enfermedad restrictiva. Ah, de acuerdo, gracias. Bueno, vamos a ver entonces ahorita la mecánica de la respiración, ¿sí?
No, era una pregunta, perdona que la Dígame, interrumpa. no, no tenga pena. ¿Un neumotórax es restrictivo entonces? ¿O Bueno, sí, en el caso de un neumotórax, eso sería una enfermedad restrictiva porque, bueno, ahí no lo podríamos clasificar como esto porque una persona con un neumotórax es una emergencia, ¿me entiende? Si el paciente no es aliviado del neumotórax, se puede morir, ¿sí? Pero se comportaría como un proceso restrictivo porque el pulmón está colapsado, literalmente no se puede expandir, ¿sí? En el caso de que el neumotórax sea de un solo pulmón, ¿verdad? El paciente solo está respirando con el otro pulmón y el otro pulmón está desviado porque el tórax perdió todas las presiones de un lado, ¿verdad? Entonces ese pulmón está totalmente colapsado y como al colapsarse el pulmón y expandirse un poco la caja torácica de ese mismo lado, y la presión positiva pleural comprimiendo el otro pulmón, el pulmón que está colapsado, entonces el tórax se deforma un poco, entonces el mediastino tiende a moverse hacia el lado del otro pulmón. Y entonces al otro pulmón le cuesta expandirse también, ¿verdad? Si ocurre un neumotórax bilateral, el paciente se muere inmediatamente, ¿verdad? Entonces, pero sí podría considerarse momentáneamente como un proceso restrictivo porque le impide expandirse al pulmón definitivamente. No se expande para nada, ¿verdad? Si lo eso, pensamos doctora? así, de nada. Bueno, vamos a revisar, si no hay más dudas al respecto, vamos a revisar el proceso de la mecánica de la respiración, es decir, cuáles son los músculos involucrados y todos los cambios de presiones que ya habíamos hablado, pero vamos a volver a repasar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos respirando de forma tranquila, vamos a utilizar algunos músculos para poder inspirar, ¿verdad? Durante la inspiración, el principal músculo es el diafragma, ¿verdad? El diafragma se contrae y jala hacia abajo la porción inferior de los pulmones. Cuando ya dejamos de meter aire en nuestros pulmones, al final de la inspiración, cuando se equilibran las presiones alveolares, entonces el diafragma se relaja, ¿sí? Y entonces los pulmones se desinflan solos. Para la expiración tranquila no necesitamos músculos. La presión de retracción elástica del pulmón hace que el pulmón, recuerden, se tienda a colapsar, tienda a disminuir su volumen. Entonces, una vez el diafragma no lo está jalando hacia abajo y las presiones llegaron al equilibrio, pues entonces obviamente el pulmón durante la fase de expansión ha estado tendiendo a quererse otra vez retraer, ¿verdad? Cuando no se retrae porque el diafragma está contraído y está jalando hacia abajo el pulmón. Cuando el diafragma se relaja, entonces aumentan las presiones intraalveolares y el aire se sale porque el pulmón empuja solito, se retrae, ¿verdad? Durante la respiración tranquila no contraemos músculos accesorios, no utilizamos músculos accesorios, ¿verdad? Casi nada. Tal vez únicamente se mueven los músculos intercostales para poder proyectar hacia adelante las costillas, que también es parte de lo que hace el tejido pulmonar, ¿verdad? Cuando el tejido pulmonar se está inflando, ¿sí? Cuando los pulmones se están inflando, hacen que las costillas que están un poquito así inclinadas hacia abajo se proyecten hacia adelante, es decir, se pongan horizontales y el esternón se proyecte hacia adelante, ¿sí? Y durante la expiración tranquila, entonces ya conforme se van desinflando los pulmones, las costillas nuevamente se inclinan hacia abajo, ¿sí? Y el esternón se comprime nuevamente. Por eso es que nosotros tenemos articulaciones esternocostales, ¿verdad? O sea, los cartílagos entre el esternón y las costillas, por eso tenemos cartílagos ahí, ¿verdad? Para que sea flexible la caja torácica en la parte anterior y se pueda mover conforme se inflan y desinflan los pulmones, ¿verdad? Y como les digo, en realidad los intercostales para lo que sirven durante la respiración tranquila es para ayudar al movimiento de las costillas. Sin embargo, cuando ya nosotros hacemos inspiración y expiración forzada, ¿verdad? Entonces ya utilizamos más músculos, ¿sí? Por ejemplo, durante la respiración tranquila, el principal es esto,
y nos ayudan los escalenos y los paraesternales, ¿sí? Cuando inspiramos forzadamente, bueno, y los intercostales externos, ¿verdad? Que son los fijadores de la pared torácica. Cuando ya expiramos forzadamente, ya utilizamos esternocleidomastoideo, trapecio y pectorales, ¿sí? Y aumenta la actividad de los intercostales externos. Ahora, la expiración, como les decía, es totalmente pasiva, la expiración tranquila, no utilizamos ningún músculo. Pero cuando forzamos la expiración, ahí sí, entonces utilizamos intercostales internos para obligar a las costillas a bajar, ¿verdad? Y también comprimimos con los abdominales. Entonces, no solo el diafragma se relaja, sino que comprimimos los abdominales empujan el contenido abdominal, las vísceras abdominales las empujan hacia arriba y eso ayuda a comprimir los pulmones de forma forzada para sacar todo el aire, ¿verdad? Entonces, como les decía, el principal músculo inspiratorio tranquilo es el diafragma, ¿sí? Y durante la expiración no usamos músculos, en la expiración forzada utilizamos todos estos y en la inspiración forzada y en la expiración forzada utilizamos estos, ¿ok? Ahora, hay que ver todo esto de la distensibilidad de los pulmones, del tórax y los pulmones. La distensibilidad que en inglés utilizan una palabra que se llama compliance, que es diferente, que es difícil traducir literal, ¿verdad? Se puede traducir como distensibilidad, como en algunos libros lo traducen literalmente como complacencia, ¿verdad? El pulmón es complaciente a ciertos volúmenes, es bastante flexible y se puede inflar o se puede expandir bastante fácil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo definimos la distensibilidad? Es el cambio de volumen por centímetros de agua de aumento de presión, o sea, es un cambio de volumen en respuesta a un cambio de presión, ¿sí? Y esta distensibilidad va a estar determinada por la estructura de los pulmones, ¿verdad? Del parénquima pulmonar, que está formado por fibras de elastina y de colágeno, ¿sí? Principalmente tiene fibras de elastina. Esto es lo que da esa propiedad del pulmón de querer volver otra vez a un tamaño menor después de que se distiende, ¿verdad? Una característica de la distensibilidad, bueno, y luego el tórax también es un tejido distensible, ¿verdad? Ya vimos que la caja torácica está articulada a través de cartílago, eso le permite poderse mover, ¿verdad? Y todos los ligamentos y músculos que tiene le permite esa distensibilidad, ¿sí? Obviamente el tórax es menos distensible que los pulmones, ¿ya? Ahora, una cosa importante de los pulmones es que su distensibilidad disminuye cuando tiene volúmenes muy altos o volúmenes muy bajos. Por ejemplo, si ustedes inflan una vejiga, al inicio, cuando le quieren meter aire a la vejiga, les cuesta, ¿verdad? Cuando va a la mitad de su volumen total, ven que es fácil inflar la vejiga, ¿sí? Y luego cuando ya vamos llegando al límite de la capacidad de la vejiga, también se vuelve difícil poder inflar la vejiga. Pues lo mismo pasa con los pulmones. A volúmenes muy bajos es menos distensible y a volúmenes muy altos también se vuelve rígido el pulmón, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el esfuerzo de la respiración es importante porque, o el trabajo que lleva a respirar, porque hay diferente distensibilidad. Acuérdense que el pulmón tiende a retraerse, tiende a colapsar, mientras que la caja torácica tiende a expandirse, ¿sí? Lo único que mantiene el pulmón inflado y la caja torácica sin expandirse, sin abrirse hacia afuera, es la presión pleural. Ese vacío, esa presión subatmosférica que tenemos en el espacio pleural es como el adhesivo, digamos, ¿verdad? El que no permite que el pulmón se colapse ni permite que la caja torácica se abra, ¿sí? ¿Ok? Pero para inflar y desinflar, tanto el complejo pulmones-caja torácica, se necesita se requiere de ciertas presiones, ¿verdad? De ciertos cambios de presión, ¿sí? Y ese esfuerzo, pues, consume energía. Uno pensaría que respirar no nos consume energía, pero sí nos consume energía.
Obviamente que consume menos energía si tenemos nuestros pulmones normales que si tenemos algún problema que impida la respiración normal, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad restrictiva o una enfermedad obstructiva. Estos pacientes consumen más energía para poder respirar porque el pulmón sobre todo ha perdido distensibilidad, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una gráfica que refleja la distensibilidad de los pulmones. Y lo hicieron estudiando un pulmón al que sacaron del tórax, ¿verdad? Aquí solo estamos hablando de la gráfica del pulmón. Sacaron un aparato respiratorio del tórax y lo metieron en un frasco con vacío, ¿verdad? Con un vacío. Y entonces este vacío está conectado a una bomba que le saca el aire y le vuelve a meter un poquito, o sea, que modifica la presión subatmosférica y está conectado a un espirómetro. Y entonces, ¿qué hacen para inflar los pulmones? Hacen la presión del frasco más negativa y eso empieza a cambiar la presión alveolar, digamos, y a expandir los pulmones y entonces empieza a entrar el aire. Esta es la curva de inspiración del pulmón aislado, ¿verdad? Ven ustedes cómo al inicio le cuesta al pulmón empezar, ¿verdad? A inflarse. Ahora, una de las cosas que explica la rigidez del pulmón en esta fase inicial de la inspiración es la tensión superficial que hay adentro de los alvéolos. Ustedes han visto cuando meten líquido en un tubito de ensayo que el nivel del agua no queda plano, ¿verdad? Sino que queda una muesca, se le llama, ¿verdad? En el tubo de ensayo. ¿Se recuerdan de sus experimentos de química? De ver cómo es que queda el nivel del agua en un tubo de ensayo. ¿Sí se recuerda? Sí, doctora. Va, esa muesca que se forma ahí es porque hay una interfase agua-aire. Y entonces las moléculas de agua se atraen mucho entre sí, como que quisieran formar una ruedita, ¿verdad? Una burbuja o una gota de agua. Entonces esa tensión superficial, esa atracción de las moléculas de agua, hace que le cueste a los alvéolos un poquito inflarse, ¿verdad? Y luego ya cuando esto se evita debido al surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Que es una sustancia formada principalmente por fosfolípidos. Disminuir esa tensión superficial. A volúmenes muy bajos hay una poca cantidad y digamos como que el fosfolípido es más ralito, ¿verdad? Menos denso. Cuando el pulmón se empieza a inflar, cuando los alvéolos empiezan a inflar, entonces se produce una mayor salida de surfactante de la célula tipo 2 y este surfactante se vuelve más denso y entonces disminuye la tensión superficial y ahí es donde empieza a expandirse más fácilmente el pulmón. Y esta sería la curva, ¿verdad? Cuando ya va a la mitad de su volumen, la pendiente se vuelve más empinada, ¿verdad? Es decir, ya no le cuesta tanto al pulmón llenarse, pero cuando vamos llegando a su máxima capacidad, aquí si siguiera la gráfica se volvería plana. Quiere decir que llega un momento cuando el pulmón está muy inflado, ya no se puede inflar más, ya llegó al tope y entonces se vuelve rígido. Por eso aquí se va a ir aplanando la curva, ¿sí? Ahora, la fase expiratoria es un poquito más fácil, como ven ustedes en esta curva. Y entonces se va a formar esta curva que no es igual la fase inspiratoria que la fase expiratoria. Aquí inflaron el pulmón con solución salina y como no hay esta interfase agua-aire, sino solo está lleno de líquido, pues la curva de inspiración y expiración es la misma, pero en una interfase agua-aire son diferentes curvas y entonces esto de aquí en medio es lo que se llama histéresis, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo el pulmón se empieza a desinflar de forma más fácil que lo que le costó aquí. Aquí está rígido el pulmón por el gran volumen, ¿verdad? Que tiene. Entonces, al inicio de la fase expiratoria le cuesta un poquito, pero ya luego se desinfla rápido. ¿Por qué se desinfla rápido? Se desinfla rápido por la retracción elástica del pulmón, ¿verdad? Y entonces esto hace, la tendencia a colapsar del pulmón hace que el proceso de deflación del pulmón sea más rápido que el proceso. Y aquí está un poquito plana la curva, pero no tanto, no le cuesta tanto desinflar el pulmón como inflarse aquí al principio.
aunque aquí siempre se ponen rígidos los pulmones al llegar a su máxima capacidad. Entonces es lo que dicen, ¿verdad? A volúmenes muy bajos la distensibilidad es menor y a volúmenes muy altos la distensibilidad es menor. En esta parte de aquí vemos cómo el pulmón es fácilmente distensible. Así como se puede inflar rápido, se puede desinflar rápido, ¿sí? Ok. Aquí tenemos algunas situaciones que ya habíamos platicado del neumotórax, ¿verdad? ¿Por qué es que el pulmón se mantiene inflado, como vemos acá, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es, esta es la pared del tórax que tiende a salirse hacia afuera, ¿verdad? A abrirse. El pulmón tiende a colapsar. Esta que vemos aquí en la línea de las vías aéreas y el alveolito, esa es la presión transpulmonar, y esto que vemos aquí es la presión pleural, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas, como ya habíamos dicho, son iguales y opuestas, ¿verdad? Uno tiende hacia afuera, el otro tiende hacia adentro, y lo que mantiene, fija, es decir, que no se salgan del guacal estas dos fuerzas, ¿verdad? Que no se vayan en la dirección que se quieren ir, es la presión pleural. Si rompemos si quitamos esta presión pleural, es decir, si pinchamos las pleuras y entra aire aquí, se iguala la presión pleural a la presión atmosférica porque entra aire. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde ese como adhesivo que hace que el tórax se mantenga para adentro y que el pulmón se mantenga para afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Se colapsan las vías aéreas y se expande la caja torácica, ¿verdad? Esto ya lo habíamos platicado, ¿sí? Aquí tenemos, o sea, que básicamente lo importante es mantener una presión pleural, ¿verdad? La presión pleural que es la que mantiene fija la caja torácica y el pulmón para que no se colapse, ¿sí? Aquí hay una gráfica que nos muestra cuál es la tendencia de la pared torácica, cuál es la tendencia del pulmón si estuvieran aislados y cuál es la tendencia del el conjunto de pulmón más la caja torácica, ¿verdad? Aquí tenemos la presión de aire, el volumen y la capacidad residual funcional. ¿Por qué se le llama a la capacidad residual funcional el volumen de equilibrio? Porque aquí estamos en un equilibrio entre las fuerzas de apertura de la pared torácica y de colapso del pulmón, ¿sí? Si se dan cuenta, si al tórax le quitamos el pulmón, su tendencia principalmente es a abrirse, ¿sí? A expandirse, mientras que el pulmón su tendencia es a colapsarse. Y ya juntos aquí se intersectan en la capacidad residual funcional, la presión atmosférica de cero, ¿verdad? Presión de aire de cero. Y entonces la misma distancia hay del punto de equilibrio del tórax aislado que del punto de equilibrio del pulmón aislado. Por eso se llama el volumen de equilibrio, ¿sí? Y entonces esto es lo que evita que la pared torácica tienda a expandirse y el pulmón tienda a colapsarse, ¿verdad? Es decir, se desinflan pero no se colapsa, se desinfla pero no se expande, ¿verdad? ¿Qué pasa si cuando nosotros empezamos a inspirar y a meter aire, ¿sí? Entonces vemos cómo aumenta el volumen pulmonar y el pulmón, si estuviera el pulmón solo, aumenta el volumen pulmonar y el pulmón aumenta la tendencia a colapsarse. Es decir, estamos estirando el hule, acuérdense del hule grueso, ¿verdad? Estamos estirando el hule, pero el hule está haciendo como esfuerzos para regresar a su volumen normal. Si dejamos de inflar ese pulmón, el pulmón se va a regresar a su volumen anterior, ¿verdad? Aumenta su tendencia al colapso, la fuerza que tiende al colapso aumenta. ¿Qué pasa si le sacamos el pulmón a la caja torácica y empezamos a aumentar su volumen? Entonces, al principio, el pulmón tiende a expandirse, pero llega un momento cuando aumenta la presión de aire dentro de la caja torácica, pues la expansión del pulmón de la caja torácica va a llegar a un punto en que va a querer regresar a su volumen anterior, o sea, también el tórax tiende a aumentar su fuerza de colapso. Sin embargo, es menor la fuerza de colapso del tórax que la fuerza de colapso del pulmón. Esto es cuando estamos aumentando el volumen. Entonces aquí ya podemos ver juntas las dos, ¿verdad? Cuando nosotros aumentamos el volumen,
Por eso es que la expiración es un evento pasivo, ¿sí? La expiración tranquila, porque nosotros aumentamos el volumen del pulmón y la caja torácica y después de que el diafragma deja de hacer fuerzas, el pulmón y la caja torácica se desinflan y regresan a su punto de equilibrio, ¿sí? Cuando hacemos una expiración forzada, entonces podemos ver qué es lo que pasa aquí, ¿sí? La tendencia, cuando nosotros empujamos con fuerza con los músculos accesorios el aire fuera del pulmón, el pulmón en lugar de querer colapsarse va a tender a expandirse y a regresar al volumen de equilibrio, ¿sí? El tórax, ¿sí? Va a tender a expandirse, mientras que el pulmón aislado, si estuviera el pulmón aislado y forzamos el volumen, va a tender a colapsarse más, ¿sí? Entonces, lo que hace, digamos, cuando nosotros expiramos forzadamente, si le sacamos el volumen de aire al tórax forzadamente, la tendencia del tórax va a ser a volverse a expandir. Mientras que si le sacamos el aire forzadamente a un pulmón aislado, el pulmón va a tender a colapsarse más, ¿sí? Ahora, juntos, la caja torácica y el pulmón, si nosotros le sacamos el aire forzadamente, lo que va a tender es a volver a expandirse. Es decir, el punto es que la caja torácica y el pulmón quieren regresar otra vez al punto de equilibrio, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, Sí, dígame. solo una pregunta con respecto al neumotórax. Sí. O sea, cuando, por ejemplo, hay una punción, ¿verdad? En este caso, lo que se va a perder entonces es la presión pleural. Exacto, lo que perdemos es presión pleural. Acuérdese que la presión pleural está por debajo de la atmósfera, ¿sí? Por eso es que le decimos presión negativa. Entonces, cuando usted perfora las pleuras, lo que va a hacer es hacer que en ese espacio pleural entre aire, entonces se pierda la presión negativa, se pierde el vacío que hay ahí, se llene de aire y se iguale la presión pleural con la presión atmosférica. Entonces eso va a hacer que el pulmón se colapse. ¿Sí? Ya, o sea que el pulmón va a colapsar y la caja torácica se va a expandir, ¿verdad? Se va a expandir, exactamente, así es. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ahora revisemos esta misma gráfica, solo que viéndolo aquí con problemas como el enfisema y la fibrosis, ¿verdad? En el enfisema lo que aumenta es la distensibilidad de los pulmones, ¿sí? Como se están rompiendo los tabiques alveolares y se van rompiendo los alveolos, se va perdiendo mucho de ese tejido elástico que hace que produce la tendencia al colapso de los pulmones, ¿sí? Por eso en el enfisema pulmonar el pulmón se va llenando de aire y como pierde la retracción elástica, entonces es incapaz de sacar ese aire que mete, ¿ya? Y entonces se va inflando y ustedes van a ver en pacientes con enfisema una característica en el tórax que se llama tórax en barril, ¿sí? Es decir, aumenta el diámetro antero-posterior del paciente, ¿sí? Y las costillas se ponen en sentido horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pulmones se quedan inflados. Durante cada expiración no sacan todo el aire que metieron, sino que se van quedando inflados y esto les permite tener mayor distensibilidad versus un pulmón normal. Ahora, un pulmón con fibrosis es un pulmón rígido. No se puede expandir bien y tampoco se puede desinflar bien, ¿sí? Y entonces vemos cómo acá el punto de equilibrio de estos dos, en estos dos procesos patológicos disminuye. No disminuye, se modifica. El punto de equilibrio, o sea, la capacidad residual funcional en el paciente con enfisema aumenta, que es lo que vimos, ¿verdad? En las gráficas anteriores, sobre todo en la del cuadrito, ¿sí? El paciente tiene una mayor capacidad residual funcional, mientras que en la fibrosis tiene una menor capacidad residual funcional, ¿sí? Aquí vemos el aumento de la distensibilidad, cómo se infla más fácilmente el pulmón y su capacidad de retracción elástica disminuye, o sea, se vuelve más cerca de este punto. Entonces disminuye, mientras que aquí la
capacidad de colapsarse, pues va a aumentar un poco, ¿verdad? Es decir, el pulmón de estos pacientes con fibrosis se distiende mucho menos y también disminuye su retracción elástica. Prácticamente este es un pulmón rígido, ¿verdad? Ya no es un pulmón elástico, sino es un pulmón rígido, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Doctora. Sí, dígame. O sea que en el enfisema va a haber menor capacidad de elasticidad y en el otro solo va a estar rígido, no se va a mover. No se va a mover mucho el pulmón, exactamente. Okay. Sí, así es, exactamente así como usted dice. Ok, gracias. De nada. Bueno, pasemos ahora a platicar sobre la tensión superficial, ¿sí? Esto pues ya lo hemos hablado otras veces y lo acabamos de decir, ¿verdad? Que es la tendencia al colapso que tienen los alvéolos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los alvéolos están tapizados de líquido, de agua. Entonces, esta pequeña cantidad de líquido genera fuerzas de atracción que tienden a colapsar las paredes de los alvéolos, ¿verdad? Y esto está indicado por la relación de Laplace o ecuación de Laplace, ¿verdad? Que la P es la presión necesaria para vencer la tensión superficial, ¿sí? ¿Qué presión se necesita para evitar que los alvéolos colapsen y para abrir estos alvéolos, ¿verdad? Es igual a 2 veces la fuerza de tensión superficial, es decir, esa fuerza para abrir estos alvéolos con tendencia al colapso es el doble de la fuerza de tensión superficial dividido el radio, ¿sí? ¿Esto qué nos indica? Que entre más chiquitos los alvéolos, mayor tendencia al colapso tienen. Entre menor diámetro tienen, mayor tendencia al colapso tienen y mayor es la fuerza que se requiere para abrirlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los alvéolos sin surfactante cuando un paciente pierde el surfactante? Hay dos situaciones en las cuales no vamos a encontrar surfactante en los pulmones. Uno, en niños muy prematuros, ¿verdad? El surfactante es una sustancia... esa es una cosa que se me olvidó decirles. Que me manden ya las listas de los grupos porque les tengo que asignar el día que tienen que presentar el video, porfa. Entonces me urge. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa en dos situaciones? Niños muy prematuros porque el surfactante se empieza a sintetizar en la semana 24 de gestación hasta la semana 34-35 de gestación, ¿sí? En la semana 36 ya casi todos los niños tienen surfactante, todos los fetos ya tienen surfactante y entonces pueden respirar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos bebés muy prematuros? Que entonces los alvéolos chiquitos tienden a colapsar y vaciar su contenido de aire en alvéolos un poco más grandes. Aquí ya no hay intercambio de gases, aquí sí hay intercambio de gases, pero en todo caso estos son los únicos que permanecerían abiertos, ¿sí? Ahora, cuando ya hay surfactante, y en qué otra situación ocurre esto? Por ejemplo, hay un síndrome en las personas adultas no adultas, sino que ya tienen surfactante en la vida postnatal, que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen una sepsis o que han tenido una neumonía muy intensa, posiblemente los pacientes con COVID puedan llegar a padecer esto, ¿verdad? Pacientes que han tenido una hemorragia muy intensa y se produce una sepsis secundaria a la pérdida de irrigación sanguínea del tracto gastrointestinal y a la liberación de las toxinas de las bacterias gastrointestinales. Entonces, en estos casos, cuando ya el paciente entra en fallo multiorgánico, los alvéolos pueden llegar a sufrir falta de irrigación sanguínea o una infección secundaria, son muy sensibles a la sepsis y entonces se van a dañar y van a dañarse tanto los alvéolos tipo 1 como los tipo 2 y se va a dejar de producir surfactante, ¿verdad? En esas dos situaciones. Ahora, el surfactante, como dijimos, ayuda a que estos alvéolos chiquitos no se colapsen y entonces se mantengan, es decir, en la fase expiratoria, en lugar de colapsarse y pegarse las paredes de los alvéolos unas contra otras, sí, pues sí, se quedan desinfladitos, ¿verdad? Pero no se colapsan. Entonces, en la próxima entrada de aire, la presión no va a ser tan intensa para poder abrir,
van a estar abiertos y el intercambio gaseoso se va a dar tanto aquí como aquí, ¿verdad? También se le llama agente tensoactivo, ¿sí? Y bueno, aquí está lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? De la fuerza de atracción de las moléculas de agua que tienden a colapsar el alveolo y que el surfactante lo que hace es disminuir estas fuerzas de cohesión, ¿verdad? Que hacen que el alveolo se colapse, ¿sí? De esto les voy a poner una lectura. El principal, pero ahí en su libro mencionan, ¿verdad? El principal fosfolípido que compone el agente tensoactivo es el dipalmitoil fosfatidilcolina, DPPC, ¿verdad? Y está formado por 4 tipos de proteína. Además, tienen funciones autoinmunes. Ya les voy a poner una lectura que ustedes van a ver ahí para ver todas las propiedades del tensoactivo, ¿verdad? Ok. Otra cosa importante es el flujo de aire en las vías aéreas, que va a fluir, ya dijimos, por gradiente de presión, ¿verdad? Durante la inspiración el diafragma se contrae y expande los pulmones y entonces esto genera una menor presión del alveolar aquí, ¿verdad? Y entonces esa menor presión alveolar es la fuerza conductora para que el flujo de aire penetre en las vías aéreas, ¿sí? Cuando el diafragma se relaja y empieza a haber una mayor presión de retracción elástica del pulmón, eso hace que aumente la presión del gas aquí y es la fuerza conductora para la salida de aire de la vía aérea, ¿sí? Ahora, este flujo de aire va a estar determinado por el patrón de flujo y por la resistencia de las vías aéreas al flujo de aire, ¿verdad? Ya habíamos hablado en una oportunidad al principio que en las vías aéreas también se van a dar 2 patrones de flujo, que es el flujo turbulento, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar en las vías aéreas grandes, el flujo laminar, que lo vamos a encontrar en las vías aéreas chiquitas, y el flujo transicional. ¿Dónde vamos a encontrar flujo transicional? Como vemos en esta imagen. En los lugares en donde se produce la ramificación, ahí, ¿verdad? Entonces aquí viene el flujo laminar en las vías pequeñas y como se siguen subdividiendo, pues se va a producir una pequeña cantidad de flujo transicional. O si tenemos obstrucción por moco, ¿verdad? Entonces la obstrucción por moco en las vías aéreas o por disminución del diámetro por broncoconstricción puede producir un flujo también turbulento, ¿verdad? Y entonces el flujo turbulento aumenta la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Ahora, recordémonos que las vías aéreas van a, con tanta subdivisión que tienen, van a tener vías paralelas, van a tener un tipo de subdivisiones paralelas, así como la circulación sanguínea con los lechos capilares, que son paralelos, ¿verdad? Los lechos vasculares. Entonces, por esa razón, aquí tenemos 2 gráficas, estas son tomadas de Bernie Levy, por esa razón es que en las vías pequeñas normalmente la resistencia al flujo es menor. Primero porque va más despacio y porque es flujo laminar y porque como son vías paralelas, entonces también hay una menor cantidad de aire que va pasando por cada una de estas vías chiquitas y eso disminuye la resistencia, ¿verdad? La principal resistencia de las vías aéreas al flujo va a estar en los bronquios de pequeño calibre, ¿sí? Entonces aquí vemos la zona de conducción, ¿sí? Todo esto es la zona conductora y esta es la zona respiratoria. Y entonces pueden ver ustedes esta gráfica de la resistencia, ¿verdad? Va a ser más importante, por ejemplo aquí la nariz, la tráquea y los bronquios, ¿verdad? Más o menos hasta los bronquios de mediano calibre. De ahí empezamos con los bronquios de pequeño calibre y va disminuyendo la resistencia hasta que llegamos a los bronquiolos terminales y la zona respiratoria. Sí, aquí la resistencia al flujo es menor. Y esta es una gráfica de la resistencia, ¿verdad?, de las vías aéreas igual versus la conductancia con respecto al volumen pulmonar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, conforme aumenta el volumen pulmonar, aumenta la resistencia de las vías aéreas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros expandimos nuestros pulmones, también se expanden las vías aéreas. Y esto disminuye la resistencia al flujo. A menor volumen del pulmón, más resistencia al flujo, o sea, cuando empezamos la inspiración, que tenemos menores volúmenes pulmonares, va a haber más resistencia al flujo. Conforme los pulmones se van expandiendo con el aire que va entrando, va disminuyendo la resistencia
Y a la máxima expansión pulmonar vamos a tener la menor resistencia de las vías aéreas y aumenta la conductancia, o sea, la facilidad con que el aire fluye por las vías aéreas. Entonces, estas son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La resistencia dependiendo la generación de subdivisiones de las vías aéreas y los volúmenes pulmonares que disminuyen la resistencia conforme más expandidos están los pulmones, ¿sí? Ok, entonces aquí les puse este resumen, ¿verdad? Este cuadrito que habla de la mayor resistencia en las vías aéreas grandes, menor en las vías pequeñas, ¿sí? La densidad del gas también tiene que ver, ¿verdad? Obviamente que casi todo el tiempo nosotros respiramos el aire ambiente, que es un aire menos denso, ¿verdad? No tiene tanta densidad. Ahora, por ejemplo, cuando se respiran mezclas de gases, por ejemplo, los buzos, esto modifica la densidad y viscosidad del gas, aumentando, por ejemplo, la resistencia de las vías aéreas al flujo de aire, ¿sí? En algunas oportunidades hacen mezclas con helio que disminuye la densidad del gas y eso disminuye la resistencia de las vías aéreas en los buzos. Cuando inhalamos, por ejemplo, aire con algún contaminante como humo, eso aumenta la densidad del aire que va entrando, de los gases, y aumenta la resistencia de las vías aéreas, ¿verdad? El aumento de las secreciones, el edema y la contracción del músculo liso bronquial también aumenta la resistencia de las vías aéreas. Y esta es la ecuación de Poiseuille que ya vimos, ¿verdad? Por eso se las puse aquí. Ok, el ciclo respiratorio pues ya lo habíamos platicado en algún momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fase de inspiración con los cambios en las presiones que ya habíamos platicado, ¿verdad? Durante la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve más negativa la presión intrapleural. Al principio de la inspiración, ¿verdad? Se tiene que volver negativa la presión Durante la inspiración se tiene que volver negativa la presión alveolar para que pueda entrar el volumen acá, ¿verdad? Estas letritas que están aquí se correlacionan con las letritas que tenemos acá, ¿verdad? Cuando vamos en la fase de expiración, entonces la presión intrapleural se vuelve menos negativa, mientras que la presión alveolar se tiene que volver positiva para que haya una salida de aire de nuestras vías aéreas. ¿Preguntas? Doctora, yo la verdad tengo como esto de curiosidad de, por ejemplo, cuando, no sé, cuando uno pues inspira helio, por así decirlo, a uno le cambia la voz. Pero ¿eso qué relación tiene con los pulmones? En realidad no tiene relación con los pulmones, sino con la densidad del gas. Es un gas menos denso y entonces al momento de que usted emite sonidos y se mueven las cuerdas vocales, entonces se mueven de forma diferente por la densidad del gas y por eso nos cambia el tono de la voz y se nos vuelve agudito, ¿verdad? No tiene que ver con los pulmones, sino que con la forma en que vibran las cuerdas vocales debido a la menor densidad del gas y por eso hablamos agudito, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, yo tenía una pregunta con la gráfica, es que me confundí. Mientras más volumen pulmonar, más resistencia de las vías aéreas y menos resistencia al flujo. ¿Eso está bien? Vamos a ver, entre más volumen pulmonar, menor resistencia de las vías aéreas al flujo. A mayor volumen, menor resistencia. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. De nada. Y esto porque se expanden las vías aéreas, ¿verdad? Conforme vamos inflando los pulmones, también las vías aéreas se van expandiendo, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, en la tráquea y bronquios más o menos hasta los de mediano calibre, que es donde todavía tenemos bastante cartílago, el hecho de que haya cartílago no quiere decir que las vías aéreas sean rígidas del todo. Son flexibles, porque acuérdense que el cartílago es flexible, ¿verdad? Entonces las vías aéreas que tienen cartílago tienen todavía la capacidad de expandirse un poquito e incluso de comprimirse. Y esto es lo que vamos a ver acá cuando hacemos una expiración forzada, ¿verdad? Cuando hacemos una expiración forzada, estamos comprimiendo con nuestros músculos, estamos tratando de comprimir todo nuestro tejido pulmonar y entonces todas las presiones se vuelven diferentes.
incluso la presión pleural se vuelve se vuelve positiva, ¿verdad? Esta positividad de la presión pleural durante la expiración forzada hace que aumente la presión alveolar, ¿sí? Y hace que aumente la presión transmural, acá, ¿verdad? Por eso es que el pulmón, cuando nosotros expiramos forzadamente, tenemos más tendencia, digamos, como a la expansión, ¿verdad? Porque estamos comprimiendo forzadamente todo el tejido pulmonar. Entonces la presión alveolar y la presión pleural momentáneamente durante la expiración forzada se vuelve positiva. Aumenta la presión transmural, pero también generamos compresión en las vías aéreas, ¿sí? Cuando estamos hablando de las vías aéreas, estamos hablando de bronquiolos terminales para arriba, ¿verdad? Entonces también acá se produce una presión positiva, ¿verdad? Que ayuda a que el flujo de aire salga de manera rápida de acá, pero también se va a producir una especie de presión, hay una presión transmural de las vías aéreas, es decir, la presión en la pared de los bronquiolos y de los bronquios, ¿verdad? Que también se vuelve positiva cuando estamos expirando forzadamente. Y a esto es a lo que se le llama compresión dinámica de las vías aéreas cuando nosotros estamos haciendo una expiración forzada. Eso es lo que nos ayuda a sacar de forma rápida y la mayor cantidad de aire que podamos sacar. Siempre se queda un poco acá, ¿verdad? De volumen residual en las vías aéreas, pero eso es lo que nos ayuda a sacar el volumen de reserva expiratorio, todos estos cambios de presiones. Y durante la expiración forzada se va a producir un poquito de compresión de las vías aéreas, pero no tan intensas en personas normales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un paciente con enfisema pulmonar? En un paciente con enfisema pulmonar, como ha perdido el tejido, parte del tejido acá, entonces la presión transmural no aumenta mucho porque se ha perdido el tejido elástico del parénquima pulmonar. Entonces no se generan presiones transmurales tan intensas. La presión pleural sí se vuelve más positiva, se vuelve positiva totalmente aquí, como en este ejemplo, ¿verdad? Pero la presión transmural no es tan intensa por la pérdida de tejido elástico que tenemos acá. Y entonces eso hace que tampoco aumenten tanto las presiones alveolares, ¿sí? Sin embargo, sí se produce una... Y al disminuir las presiones aquí alveolares, también disminuyen las presiones en la vía aérea. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que las vías aéreas sí se puedan comprimir un poco, ¿verdad? Se colapsan un poco las vías aéreas y esto es lo que hace difícil la salida de aire de los pacientes con enfisema, ¿verdad? No solo han perdido parte de la retracción elástica de acá, y al perder la retracción elástica de acá, el pulmón no tiende tanto al colapso, por eso es que la presión transmural no es tan importante, ¿sí? Entonces, pero en las vías aéreas, en el tejido que rodea las vías aéreas, sí se produce un aumento de la presión que las comprime. Entonces, por eso es que explican en el libro que los pacientes con enfisemas ya avanzados aprenden a respirar despacio. ¿Para evitar qué? Para evitar a ellos, cuando usted les pone a hacer una expiración forzada, por eso es que tienen un grado un índice de tifenó bajo, porque la salida de aire se les dificulta no solo por la pérdida de retracción elástica, sino por la compresión, por el colapso de las vías aéreas durante la expiración forzada. Entonces ellos normalmente en una expiración tranquila también tienden a tener un poco de colapso de la vía aérea, ¿sí? Entonces aprenden a respirar, a expirar despacio y como mencionan en el libro, muchas veces lo que hacen es expirar por la boca con los labios fruncidos, con la boca fruncida o medio cerrada. Entonces eso crea mayor resistencia en la parte superior del tracto respiratorio y disminuye un poco el colapso de las vías aéreas acá, ¿verdad? Esto es lo que pasa en pacientes con enfisema, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, jóvenes, terminamos con este tema. Entonces, ¿alguna pregunta para seguir con el tema de intercambio de gases? Doctora, disculpe, es que Dígame. cabal se me quedó trabado el Teams, pero me hizo un poquito como de bolas, por decirlo así, con este proceso de expiración forzada.
pero más que Ok. todo en el normal. El enfisema sí lo voy a escuchar un poquito más. Ujú. Bueno, lo que pasa con las expiraciones forzadas en un paciente normal es que aumenta la presión torácica. Al aumentar hace que la presión pleural se vuelva positiva, ¿sí? Pues no positiva, sino que se vuelva menos negativa de lo que normalmente es, ¿sí? Entonces, eso lo que va a generar es un aumento en la presión transmural, ¿sí? Y también va a generar un aumento en la presión que rodea las vías aéreas, en las paredes de las vías aéreas, ¿verdad? Pero como el paciente tiene normal su tejido elástico, entonces al momento de comprimir el pulmón, también aumentan las presiones alveolares y también aumentan las presiones en la vía aérea. Entonces, ese aumento de la presión alveolar y de la presión dentro de la vía aérea evita que las vías aéreas se colapsen durante una expiración forzada en un paciente normal. Lo que pasa con el paciente con enfisema es que ha perdido tejido elástico, entonces la presión transmural no aumenta mucho. Y entonces eso hace que también la presión dentro de los alvéolos no aumente mucho. Y eso hace que por consiguiente se transmita menos presión a la vía aérea y por eso se colapsen las vías aéreas, lo que no pasa normalmente en un paciente que no tiene enfisema, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. ¿Otra pregunta antes de pasar al otro tema? Bueno, pasemos entonces al otro tema, pues. Doctora, Sí, dígame. este tema es el que ya viene en el corto del viernes, ¿verdad? A Sí, partir- este tema ya es el que viene en el corto del viernes, así es. Ok, gracias. No nos va a dar tiempo de terminar, vamos a ir como atrasaditos, pero ¿qué vamos a hacer? Ok. Aquí lo que vamos a ver es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y antes de empezar con el intercambio gaseoso, pues hay que hablar nuevamente, recordarnos de ciertas cosas. Ahorita recordarnos de esto que es básico, ¿verdad? Acordarnos que el sistema circulatorio y respiratorio transportan oxígeno y CO2, ¿verdad? El aparato respiratorio capta el aire con oxígeno del medio ambiente, el aparato circulatorio lleva la sangre desoxigenada, aquí se lleva a cabo el intercambio, y el aparato circulatorio se encarga de transportar la sangre oxigenada hacia las células donde se produce la respiración celular, ¿verdad? O sea, captación de oxígeno y entrega de CO2, ¿sí? Ahora, ¿qué hace que la difusión de los gases sea fácil a nivel de los pulmones? Uno, que hay amplias superficies de intercambio, ¿sí? En realidad hay tantísimos alvéolos, unos dicen que son como 300 millones de alvéolos, ¿verdad? Y estos están rodeados por una red tupida de capilares, entonces es una gran cantidad de superficie de área de superficie para el intercambio, ¿verdad? La otra cosa que favorece el intercambio son los gradientes de presión parcial, ¿sí? Entre la sangre y el alvéolo. Eso permite que el intercambio o la difusión de los gases se dé fácilmente y luego las propiedades de los gases de nuestro interés, ¿verdad? Y luego pues ya dijimos que la respiración celular básicamente se va a dar a nivel de mitocondrias, ¿verdad? Las células captan el oxígeno, se meten las mitocondrias y ahí se consume el oxígeno para la producción de ATP, ¿verdad? Y se va a producir CO2, ¿sí? Vamos a revisar algunas propiedades de los gases, ¿sí? Cuando hablamos de la presión de un gas, estamos hablando de que esta presión, ¿por qué se produce presión de un gas en un contenedor? Porque las moléculas, en primer lugar, las moléculas de los gases, es un gas porque las moléculas están muy separadas entre sí, ¿verdad? Y se mueven rápidamente dentro de un contenedor, ¿sí? Y entonces el impacto que producen las moléculas del gas en una superficie es lo que va a producir la presión de este gas, ¿verdad? La presión de un gas es directamente proporcional a la concentración de sus moléculas. A cantidad de moléculas del gas, mayor presión van a generar, ¿verdad? Cuando hablamos de presión parcial, estamos hablando de una mezcla de gases. Esto es lo que nosotros metemos, lo que tenemos en la atmósfera y lo que metemos en nuestros pulmones. Es una mezcla de gases. Entonces, la presión parcial de un gas es la presión que cada gas genera en una mezcla de gases, ¿sí?
Y se puede determinar por esta fórmula. La presión parcial es igual a la fracción del gas en porcentaje, lo pueden hacer también por la presión barométrica. Entonces, por ejemplo, el aire ambiente tiene cierta cantidad de nitrógeno de los 3 gases principales, porque hay un montón de más gasecitos, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno, CO2, ¿sí? En algunos lugares vapor de agua, aunque vamos a tomar en consideración que la cantidad de vapor de agua en el aire ambiente es muy baja, lo mismo que la de CO2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de oxígeno, la fracción de oxígeno en la atmósfera es de 21%. O sea, nuestro aire ambiente tiene 21% de oxígeno. Entonces, son 0.21 por la presión barométrica. Esto va a depender de la cantidad de gas, el nivel al que estemos, ¿verdad? La presión barométrica, ¿sí? Luego, la otra cosa importante es que los gases van a difundir a favor de su gradiente de presión parcial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno en el alvéolo es de 100 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre desoxigenada es de 40, es una presión de 60 milímetros de mercurio de diferencia. Esto hace que la difusión sea rápida y muy eficiente, ¿sí? Ok, otras leyes importantes y que se mencionan y que son importantes para lo de la difusión y que se mencionan en el libro son estas leyes físicas de los gases, ¿verdad? La ley de Boyle, que dice que cuando la temperatura es constante, como pasa en nuestro organismo, hay una relación inversa entre presión y volumen, ¿verdad? A mayor volumen, menor presión y al revés, ¿sí? La ley de Dalton dice que la presión total de un gas, es lo que estábamos hablando hace un rato, es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, ¿verdad? Que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Esta es una suma de las presiones de todos los gases que la componen, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el argón, el no sé qué más que otros gases, ¿verdad? Pero entonces esas 760 milímetros son la suma de todos los gases, de todas las presiones parciales de los gases. La ley de Henry dice que la concentración de un gas disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial. Nuestros gases de interés, el oxígeno y el CO2, entran a la sangre y una parte de ellos se disuelve en el plasma. Entonces, ese gas disuelto es proporcional a su presión parcial, ¿verdad? La ley de Fick dice, estas dos leyes son importantes porque ya se hablan acerca de la difusión de los gases, ¿verdad? Entonces, la ley de Fick es una de las leyes más importantes y que ya lo habíamos visto cuando vimos difusión de moléculas también, ¿verdad? En el primer semestre. La difusión de un gas es directamente proporcional al gradiente de presión del gas, al coeficiente de difusión del gas y a la superficie de intercambio. Y es inversamente proporcional al grosor de la membrana que tienen que atravesar, ¿sí? Este ya lo habíamos visto una vez. Y la ley de Graham habla que la difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas en las membranas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, ¿verdad? Ahora, aquí pues son gases que son totalmente solubles a nivel de las membranas, ¿verdad? Y que tienen un bajo peso molecular, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, el CO2 es más soluble, tiene un coeficiente de solubilidad mayor que el oxígeno, entonces se difunde más rápidamente, 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la ley de Henry, ¿verdad? Que habla de estas no las vamos a, solo es para, les puse aquí las fórmulas, ¿verdad? Es la presión parcial por la podemos determinar la concentración del gas disuelto, es la presión parcial por su solubilidad, ¿verdad? Si es más soluble, si el gas es más soluble en el plasma, vamos a tener mayor concentración de este mismo gas en la solución, ¿verdad? Y esta es la fórmula de la ley de Fick, ¿verdad? Que habla que es directamente proporcional la difusión del gas al coeficiente de difusión, al área de superficie y al gradiente de presión, y es inversamente proporcional al grosor de la membrana, ¿sí? Ok, entonces aquí les puse un mapa mental de la ley de Fick, ¿verdad? Cuando estamos hablando del coeficiente de difusión, este coeficiente de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas en la membrana alveolo-capilar.
El CO2, ya les dije, es mayor, es más soluble que el oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, su coeficiente de difusión es mucho mayor y es inversamente proporcional al tamaño de la molécula. O sea, a mayor tamaño de la molécula, menor solubilidad del gas, ¿verdad? Pero aquí son moléculas chiquitas, entonces solo depende el coeficiente de difusión de que el CO2 es más soluble en las membranas que el oxígeno y por eso se difunde más rápidamente, ¿verdad? Del gradiente de presión parcial. Este gradiente de presión parcial va a depender de la ventilación alveolar también, ¿verdad? Si aumenta la ventilación alveolar, acuérdense que si aumentamos la ventilación alveolar, aumenta la captación de oxígeno. Entonces, esto aumenta el gradiente de presión parcial, ¿verdad? Eso va a hacer que aumente la presión parcial de oxígeno. De la cantidad de oxígeno en el aire inspirado, conforme nos vamos más para arriba en la altura de la corteza terrestre, pues vamos a inspirar menos oxígeno. Y al inspirar menos oxígeno, entonces eso va a hacer que el gradiente de presión parcial disminuya. Entonces, a grandes alturas, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué creen que tiene que hacer nuestro organismo si nos vamos a Quetzaltenango, si de Retalhuleu nos vamos a Quetzaltenango, donde hay menor presión parcial de oxígeno? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para poder alcanzar una presión alveolar y arterial de oxígeno adecuada? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta? Si la altitud aumenta y disminuye la presión atmosférica, la PO2. No, es que tiene que producir más hemoglobina o aumentan los niveles. Bueno, eso si usted se va a vivir a Shela. Pero si usted va de paseo a Shela, digamos, anda en la costa primero y se va de paseo a Shela y va a pasar 2 o 3 días ahí, pues no es tan rápida el aumento de la producción de hemoglobina. Pero ¿cuál es su respuesta inmediata? ¿Aumentar las ventilaciones? Exacto. Entonces uno empieza a respirar más rápido y más profundo cuando uno pasa de un nivel menor a un nivel mayor de altitud, ¿verdad? La otra cosa que puede modificar el gradiente de presión parcial es el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, captamos más, nuestras células tienen que captar más oxígeno y van a producir más CO2, ¿verdad? Entonces, si aumenta el metabolismo, para que mantengamos niveles adecuados arteriales de oxígeno, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestro cuerpo? ¿Cuál creen? Si aumentamos el consumo de oxígeno, ¿qué tendría que hacer nuestro cuerpo si aumenta nuestro metabolismo? Por ejemplo, en el ejercicio, ahí aumenta el metabolismo. Pues a nadie se le ocurre. Tal vez respirar de forma más corta y rápida. Más rápida, no más corta, más rápida en todo caso, más profunda, o sea, aumentar la ventilación alveolar. ¿Sí? En todos los casos, en estos casos, si usted aumenta el consumo de oxígeno, tiene que aumentar la ventilación alveolar para mantener los niveles de presión arterial de oxígeno estables. Si disminuye la cantidad de oxígeno que usted respira, tiene que aumentar la ventilación para poder mantener los niveles estables de presión parcial de oxígeno en sangre, ¿verdad? ¿Ok? Luego, veamos la superficie de intercambio. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Son 300 millones de alvéolos. Y esto es lo que nos permite y que están rodeados de una red tupida de capilares. Entonces, esta superficie de intercambio es bien grande. Y esto es lo que nos permite una adecuada difusión de los gases y que nuestros niveles de oxígeno y CO2 se mantengan estables. ¿Qué pasa en enfermedades pulmonares? En cualquier tipo de enfermedad pulmonar que disminuya esta superficie de intercambio. Por ejemplo, edema pulmonar, enfisema, fibrosis, cualquiera. Disminuye esta superficie de intercambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La difusión se ve comprometida, ¿sí? Y entonces, o disminuimos la ventilación alveolar o disminuimos la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, ¿verdad? Luego tenemos el grosor de la membrana alveolo-capilar. Aquí está el edema pulmonar también, ¿verdad? Es el espacio que tienen que recorrer los gases, que también aumenta en enfermedades, el grosor, ¿verdad? En la fibrosis y en el edema pulmonar aumenta el grosor.
Y entonces se produce una disminución de la velocidad de difusión, porque el grosor de la membrana que tiene que atravesar el gas es mayor que lo que normalmente es. Entonces esto disminuye la velocidad de difusión, ¿sí? ¿Ok? ¿Entendieron la ley de Fick? Sí, doctora. Ok. Sí, Doctora, ¿Manda? pero solo quiero ver si entendí. Si aumentamos el consumo de oxígeno, ¿verdad? Se aumenta la ventilación. Y si Así es. disminuye el consumo de oxígeno, también aumenta la ventilación. No, si disminuye la cantidad de oxígeno que usted puede meter en sus pulmones, ahí no está disminuyendo el consumo, está disminuyendo la disponibilidad de oxígeno en la atmósfera, ¿verdad? Es decir, usted se va a Quetzaltenango, ahí hay menos cantidad de oxígeno que lo que hay en Retaluleu. Entonces usted tiene que respirar más rápido, incluso a nivel en el metabolismo basal, más rápido y más profundo, ¿sí? Incluso en el metabolismo basal. Si aumenta la cantidad de oxígeno, tiene que respirar más rápido aún, digamos, si se va a hacer ejercicio a Shell. ¿Por qué cree usted que cada vez que hay partidos de fútbol, y eso es un chanchullo, pero bueno, ¿verdad? Cuando los de los equipos de la costa se van a jugar, se van a jugar con equipos, por ejemplo, o pongámoslo a nivel internacional para que no sea con la chamusca nacional, ¿verdad? Que no sirve para nada. Por ejemplo, alguien que vive en Suiza, en una montaña de Suiza, ¿sí? Un equipo que es de Suiza, que vive en las montañas de Suiza, y se va a jugar a Grecia, a orillas del Mediterráneo. Se tienen que ir los suizos a Grecia con tiempo para poder aclimatarse al aumento de la presión atmosférica. ¿Y qué pasa si los griegos se van a jugar a Suiza? Pues ni modo, también se tienen que ir todavía con más tiempo para aclimatarse a la gran altura, porque encima de que ahí hay menos cantidad de oxígeno para el consumo en metabolismo basal, ellos van a ir a hacer ejercicio. Entonces tienen que acostumbrarse a esa, y su ventilación se tiene que adaptar a esa disminución de la cantidad de aire que está metiendo. Entonces, en esa situación también aumenta la ventilación alveolar, ¿verdad? Ahora, si usted consume menos oxígeno, digamos, usted está viviendo digamos, aquí en la capital, cuando usted aquí aumenta su metabolismo porque hace ejercicio, aumenta la ventilación alveolar. Pero si usted deja de hacer ejercicio, su ventilación alveolar regresa a lo normal, ¿sí? ¿Ok? Ya. O sea que cuando aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la ventilación. Sí. Pero cuando, por ejemplo, el lugar en donde estoy, la cantidad disponible para mí de oxígeno es menor, también va a aumentar mi ventilación como Sí. para intentar como nivelar. Exactamente, Ok. así es. Gracias, así doctora. es. Ok, de nada. Bueno, vamos a ver entonces en qué formas están los gases en nuestra circulación sanguínea, ¿sí? Vamos a tener tres formas en que los gases van de nuestro interés, que son el oxígeno y el CO2, van a estar dentro de la sangre. Uno es en forma disuelta, ¿verdad? El gas disuelto en el plasma es el que va a generar presión parcial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el oxígeno se va a transportar solo de dos formas, disuelto y unido a la hemoglobina, como está aquí, ¿verdad? Esa es la otra forma de transporte, unido a la hemoglobina o a otras proteínas del plasma como el CO2. Entonces, el oxígeno solo se va a transportar disuelto o unido a la hemoglobina, punto, ¿sí? Y luego modificado químicamente. El CO2, por ejemplo, se transforma en bicarbonato y así se transporta en el plasma, ¿verdad? El monóxido de carbono, por ejemplo, que es un gas que lo podemos inhalar en la mezcla de gases que inhalamos normalmente, ¿verdad? El monóxido de carbono solo se transporta unido a hemoglobina, ese no se transporta disuelto ni en forma de modificado químicamente, solo unido a la hemoglobina. Entonces se une ávidamente a la hemoglobina, no genera presión parcial. El oxígeno sí genera presión parcial. El CO2 también se disuelve en el plasma y también genera presión parcial, ¿verdad? Ahora, el CO2, ¿por qué genera menos presión parcial que el oxígeno? Porque el CO2 se transporta
unido a otras proteínas del plasma, se une a la hemoglobina y también se transforma en bicarbonato. Entonces es más versátil el transporte de CO2, se transporta de diferentes formas, por eso es que disuelto solo genera 40 milímetros de mercurio de presión parcial, mientras que el oxígeno que solo se une a la hemoglobina y el resto disuelto genera 100 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión parcial en sangre oxigenada, ¿ya? Ok, aquí tenemos un cuadro, este lo saqué de Bernie Levy, donde hablamos de las presiones en el aire atmosférico y en el aire alveolar. Nosotros, si asumimos que la mayor parte del aire ambiente es seco, ¿verdad? No es totalmente seco, sobre todo en áreas de la costa, ¿verdad? Que hay mucha humedad en el ambiente, pero no tanta como la humedad que hay en nuestras vías aéreas, ¿sí? Entonces, se toma como que es muy pequeña la presión de vapor de agua en el aire ambiente, y entonces lo tomamos como cero, ¿verdad? ¿Ok? Doctora, y además, ¿sí? ay, perdón. Tengo una pregunta. Cuando se refiere a presión parcial, ¿es la adherencia de todos los gases? La presión parcial, estamos hablando de la presión individual de cada gas en la mezcla de gases. Entonces, por ejemplo, el oxígeno genera su propia presión parcial. El CO2 genera su propia presión parcial, el vapor de agua, el nitrógeno y todos los demás gases que forman parte de la atmósfera. Todas esas presiones se suman a nivel del mar y tienen que dar como resultado 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Ok? Lo puede usted hacer una analogía. Por ejemplo, hay 50 gentes en una habitación. Cada persona genera su propia presión parcial, es decir, ocupa un lugar en esa habitación. Lo mismo son los gases, ocupan cierto lugar y van a generar cierta presión. Al final, la suma de todas esas presiones individuales tiene que dar la presión atmosférica del lugar, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, la fracción del gas en el aire ambiente siempre es la misma, aunque la presión parcial va a variar dependiendo de la presión atmosférica, ¿verdad? Por eso es que tenemos que multiplicar la fracción del gas por la presión barométrica, ¿sí? Porque, por ejemplo, la presión de oxígeno a nivel atmosférico en cualquier parte es del 21%. En toda nuestra atmósfera, en cualquier lugar de la corteza terrestre donde estamos, va a tener 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 0.03 de CO2, que son los tres gases principales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Gracias. De nada. Bueno, entonces decíamos que el aire ambiente casi no tiene vapor de agua, lo mismo que CO2, por eso aquí está cero, ¿verdad? 601 de nitrógeno para un total de 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros ya metemos aire en nuestras vías aéreas, este aire se humidifica. A nivel de la tráquea ya está totalmente humidificado. ¿Eso qué implica? Que le metimos vapor de agua a la mezcla de gases. Al meterle otro gas, ¿sí? Entonces se diluyen el resto de los gases, entonces disminuye la presión de oxígeno de 159 a 150, el CO2 sigue estando en cero porque es 0.0 algo, ¿verdad? Menos todavía, el vapor de agua ya es de 47 milímetros de mercurio y también se diluyó el nitrógeno de 601 a 563 milímetros de mercurio, porque ya le metimos aquí agua, ¿verdad? El gas alveolar aquí cambia. ¿Por qué creen que baja la presión de oxígeno y aumenta la presión de CO2? ¿Por qué creen ustedes que aquí en el aire alveolar ya se modifican estos dos gases principales? ¿Cuál creen que es la razón? Aquí abajo dice, miren, por esto, ¿ven? ¿Sí? Una vez el aire ambiente entra en el alveolo, se va a empezar a dar el intercambio inmediato de los gases. Entonces, ¿qué pasa? Baja la presión de oxígeno porque el oxígeno es entregado a la sangre y aumenta la presión de CO2 porque el CO2 pasa de la sangre al alveolo y este es el que va a ser exhalado, ¿sí? ¿Ya? Este R es el cociente respiratorio, ¿ya? Ahora, en la
En la sangre arterial, ahora díganme ustedes, el CO2 se equilibra, ¿verdad? Está a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué baja de 102 a 90 la presión de oxígeno en el sistema arterial? Porque se mezcla con la sangre desoxigenada. Exactamente, porque hay unos shunts, acuérdense, unos cortocircuitos pequeños ahí, ¿verdad? El cortocircuito de la sangre bronquial y el cortocircuito de la sangre venosa de las coronarias, ¿verdad? Hay unas venas que se llaman venas de Tevesio, que son parte de las venas coronarias que drenan directamente al ventrículo izquierdo. Entonces mezclan sangre desoxigenada de la circulación coronaria con la sangre oxigenada que vino de los pulmones, ¿verdad? Y acuérdense del cortocircuito de la circulación bronquial, ¿verdad? Que mezcla sangre desoxigenada con sangre de la vena pulmonar. Entonces, por eso es que baja un poco la presión parcial aquí, pero es mínima, ¿verdad? Mientras que los demás gases se mantienen más o menos igual, ¿verdad? Aquí disminuyó la presión total barométrica, ¿verdad? Por los cambios en la presión de oxígeno, y aquí lo mismo por los cambios en la presión de oxígeno y el aumento de la presión de CO2. En sangre venosa ya el oxígeno ya se entregó a las células y baja a 40 la presión de oxígeno y sube a 46 la presión de CO2, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, quiero ver si ya llegamos ya. Ya llegamos a las 8:31. Aquí solo revisemos esta gráfica, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cómo entra el aire ambiente seco, ¿verdad? Luego se humidifica aquí, luego aquí empieza el intercambio de gases, aquí viene la sangre venosa mixta y la sangre ya intercambiada, ¿verdad? Oxigenada. Y entonces aquí les puse esta tablita que me saqué del internet también, cuánto tenemos el ingreso de gases cuando inspiramos 21% de oxígeno, 78 de nitrógeno, 0.03 de dióxido de carbono y menos del 1% de vapor de agua. Esto dependiendo del lugar, ¿verdad? Cuando sale nuestro aire, cuando expiramos el aire, 16% de oxígeno, 78 de nitrógeno, este no cambia, porque no se absorbe. A nivel de alvéolos, ¿verdad? 4% de dióxido de carbono y 1% de agua. Aquí están las fórmulas que vamos a utilizar. Esto se llama presión inspirada de oxígeno y es la presión barométrica por la fracción inspirada de oxígeno, o sea, por esta fracción, ¿sí? O este porcentaje de gas que hay en el aire ambiente, ¿sí? Luego, presión inspirada de oxígeno en la tráquea o en las vías aéreas. Entonces aquí a la presión barométrica, ¿sí? Le restamos la presión de vapor de agua y esto lo multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno. Aquí es donde se diluye la presión aquí, ¿verdad? De 160 a 150, ¿sí? Y luego la presión alveolar de oxígeno, que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La presión inspirada de oxígeno, siempre humidificado, ¿sí? Más la presión alveolar de CO2, que es la misma que la presión arterial porque llegan al equilibrio, si se dan cuenta, 40 aquí, partido del cociente respiratorio. Bueno, hoy sí ya terminamos, jóvenes, porque si no, nos pasamos. Vamos a continuar con esto en la clase del viernes y si nos da tiempo terminar de ver del tema que nos toca, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Por el momento todo bien, doctora, gracias. Sí, todo bien, Todo claro. Perfecto.